estoy hablando con gente, escuche bien esto, yo estoy hablando con gente, con personas, con mujeres, con hombres que cargan en sus respectivos vientres espirituales algo de Dios, pero están en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrectos, y Dios ha tenido que crear circunstancias a tu alrededor. Dios ha tenido que crear circunstancias negativas desde tu perspectiva a tu alrededor, con la intención de moverte a la zona del cumplimiento profético. Saludos distinguidos, bienvenidos a su segmento Conociendo el Mundo Espiritual de Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy el pastor Jochi Díaz y quiero compartir contigo a esta hora, sobre la base de este segmento que tanto bendice tu vida, una palabra de inspiración que te ayude a continuar luchando de cara a lo que Dios ha decretado para tu vida. En el Evangelio de Lucas capítulo 2 hay un episodio interesantísimo que ha marcado mi vida. Y quiero tomarlo como base para compartir una breve reflexión titulada ¿Está prohibido morirte sin que antes se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti? Es un tema, un título un poco extenso, pero es la palabra profética con la que quiero marcar tu vida. Está prohibido morirte sin que antes se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti. Capítulo 2, Evangelio de Lucas. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Un dato histórico interesante. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada con el Mesías. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Así fue construido históricamente este texto, aunque hay un poco de discrepancia al respecto, porque no había lugar para ellos en el mesón. Está prohibido morirte sin que antes se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti. Poderosa palabra. Observemos un poquito el contexto histórico dentro del cual
se desarrolla este episodio. Si logramos observar muy bien, se menciona a un afamado e histórico emperador, César Augustus. Se habla de Cirenio, gobernador de una zona geográfica específica gobernada por este imperio romano. Y hay un hombre que está casado con una mujer que lleva en su vientre la palabra de Dios materializada, lo que se había profetizado desde hacía siglos antes. Observe muy bien esto. Y quiero ir directamente al grano. La palabra profética acerca del nacimiento de Jesús especificaba que éste nacería en Belén, porque así estaba escrito, tal como dijeron los sabios cuando Herodes los consultó, cuando llegó el día de que Jesús naciera. Pero María, la madre de Jesús, no estaba viviendo de manera sincronizada con la zona geográfica a la que hacía alusión la profecía. Para que usted entienda, María estaba viviendo en Nazaret de Galilea, pero la profecía decía que Jesús tendría que nacer en Belén de Judea. Y ya ahí hay un problema, porque cada acontecimiento profético en la vida de Jesús estaba sincronizado con un tiempo y zona geográfica específicos. Y la palabra que anunciaba su nacimiento decía que él debía nacer en Belén de Judea. Pero su madre vivía en Nazaret. ¿Cómo se solucionaba este problema? Porque esta mujer estaba a pocos días de dar a luz. Y por nada en el mundo ese muchacho podía nacer fuera de la zona geográfica anunciada por la palabra profética. La manera en la que Dios, el eterno y poderoso Dios, solucionó ese problema fue subiendo a la mente del emperador y provocando que a este le diera el deseo de promulgar un edicto de que todo el mundo tenía que ser empadronado. Y este edicto, este decreto provoca que José y María tengan que moverse de Nazaret en Galilea a Belén de Judea y sincronizarse con la zona del cumplimiento profético. Escuche bien, porque esto está fuerte. Siempre desarrollamos 3 pasos en el arte de la predicación para exponer la palabra de Dios: observación, análisis interpretativo y aplicación contemporánea. Ya observamos un poco. Esto es breve. Ya interpretamos un poco. Ahora permítanme aplicar contemporáneamente lo que hemos observado y lo que hemos interpretado brevemente. Y quiero específicamente aplicarlo, valga el pleonasmo, a tu vida. A ti que estás viendo este video, mujer, hombre, adolescente, etcétera, que cargas una palabra de Dios en tu vientre. Lo que María cargaba en su vientre era un ser, un niño, correcto. Pero yo quiero trasladar eso de manera simbólica y compararlo con la palabra profética que tú cargas en tu vientre. Porque esa palabra profética que tú cargas en tu vientre, Dios determinó en su presciencia que tú la darías a luz en un lugar específico, en un tiempo específico. Y para que eso suceda, entonces tú debes sincronizarte con el lugar y tiempo correcto donde tú vas a dar a luz. Pero así como María estaba fuera de la zona donde tenía que dar a luz según la profecía y su cumplimiento en Belén de Judea, pero vivía en Nazaret de Galilea, y fue un decreto del emperador del momento el que la movió a ella junto de su esposo para sincronizarla, para llevarla al lugar y tiempo donde ésta daría luz. De igual manera, cuando hay una palabra profética en tu vientre espiritual,
Pero tú, mujer, pero tú, hombre, te encuentras fuera de tiempo, te encuentras fuera del tiempo profético que Dios destinó para que tú dieras a luz esa palabra. Te encuentras fuera del espacio geográfico donde Dios determinó que darías a luz esa palabra. Entonces Dios permite que suba al corazón y pensamiento de alguien que tiene la capacidad de desatar decretos en tu contra, que puede ser tu jefe en la empresa, que puede ser un familiar, alguien que tiene influencia sobre tu vida. De repente se altera en este plano a causa de las alteraciones y vibraciones espirituales que hay en el mundo, de lo que no se ve, y eso es para provocar que tú te muevas y que te sincronices con el tiempo y lugar correcto donde tú vas a dar a luz la palabra profética. Yo estoy hablando con gente, escuche bien esto, yo estoy hablando con gente, con personas, con mujeres, con hombres que cargan en sus respectivos vientres espirituales algo de Dios, pero están en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrectos, y Dios ha tenido que crear circunstancias a tu alrededor. Dios ha tenido que crear circunstancias negativas desde tu perspectiva a tu alrededor, con la intención de moverte a la zona del cumplimiento profético. Así fue como sucedió. Así también fue como sucedió con Ana, la madre de Samuel, porque muchos enfocan que Penina era una matalota, una mujer negativa. No, era una bendición de Dios en la vida de Ana, porque Ana todos los años subía a adorar al junto de su esposo. La Biblia dice que su esposo la amaba más que a todos y le daba una parte selecta del sacrificio. Ana tenía la mejor parte y era la más amada, pero era estéril porque no había visitado el altar de oración y no había quebrado el silencio. Ana tenía que romper el silencio del altar. Lo que te estoy diciendo a ti es que de repente eres la más amada, el más amado. De repente eres quien ha recibido la mejor parte, pero sigues con un vientre estéril. Sí, con un vientre estéril, y Dios tiene que llevarte al altar a través de una situación. O eres una persona que cargas en tu vientre espiritual una palabra profética que Dios depositó allí, y Dios dijo: en tal tiempo y en tal lugar esa persona va a dar a luz esa palabra profética, y será un ministerio, será un llamado, será un propósito tan grande que va a bendecir a muchas personas. Pero de repente hoy me parece que estamos a 6 de diciembre del año 2021, a punto de quemar una etapa, rumbo a quemar una etapa, un año más que se queda atrás, y todavía tú sigues con la palabra profética en tu vientre, y hay movimientos en el plano espiritual y hay alteraciones en el plano espiritual diciendo que tú debes dar a luz. Pero hay un problema, y es que simbólicamente tú tienes que dar a luz en Belén, que es la casa del pan. Tú tienes que dar a luz en Judá, que es tierra de alabanza, pero tú estás viviendo en Galilea, cuyo significado es círculo. Tú sigues moviéndote en círculo sin rendir frutos, sin dar resultados. Y de ese moverte en círculo, mujer, de ese moverte en círculos, hombre, ministerio, ministro, pastor, apóstol, profeta, cantante, de ese moverte en círculos, entonces Dios tiene que provocar un decreto del mundo espiritual, un decreto que a veces desata circunstancias y situaciones a tu alrededor. Y cuando Dios hace eso, es para que tú tengas que moverte. El decreto de César Augusto, el emperador, eso fue una excusa divina. Eso fue una excusa divina para mover a la mujer que cargaba en su vientre la palabra a la zona del cumplimiento profético. Así que esa circunstancia, esa crisis, ese momento de dolor, que se ha desatado en tu vida, es una señal. Es una señal. ¿Qué debes pensar cuando el dolor se convierte en un mensajero? Cuando la crisis se convierte en una mensajera.
Me gusta la palabra crisis en griego, es la palabra grinei, cuyo significado es decidir. Crisis, circunstancias, es la oportunidad para decidir, moverte en la dirección correcta. Estoy hablando de un tiempo glorioso, sin igual, sobre tu vida, que como nunca antes se va a manifestar. Una palabra breve que hemos querido compartir contigo bajo el título: está prohibido morirte sin que antes se cumpla lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Jesús se para en la sinagoga, le dan a leer el libro del profeta Isaías y leyó donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, etcétera, etcétera. Luego enrolló, le pasa entonces al ministro y empieza a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Cuando Jesús anuncia que había entrado la nación en un tiempo de cumplimiento profético sin precedentes, entonces todos se pusieron de pie, se enfadaron. Hubo una conmoción en el mundo espiritual y en el mundo físico. Le llevaron a la montaña sobre la cual estaba edificada la ciudad e intentaron tirarle por el despeñadero. Y dice, más, el verso 30 dice que cuando intentaron matarlo, dice, más él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo no sé si fue que Jesús se volvió invisible ante sus ojos. Yo no sé si pasó de manera natural, que es lo más probable. Lo que sí yo sé es que él acababa de anunciar y acababa de iniciar su ministerio. Él vino para morir por la raza humana, pero todavía no era el momento. Ellos intentaron matarlo antes de tiempo, pero estaba prohibido morirse sin que se cumpliera lo que Dios había dicho. Capítulo 9, verso 15 del libro de los Hechos. A Ananías sobre Pablo, o Saulo de Tarso: ve y úngelo, ora por él, porque gran instrumento me es este para yo llevar el evangelio delante de reyes y gentiles. Y un día Pablo iba, en cumplimiento de esa palabra, a predicarle el evangelio al máximo líder del imperio. E iba en una barca con más de 200 hombres y una tormenta de nombre Euroclidón intentó matarlo. Un ángel se le apareció y le dijo: Pablo, tranquilo, no vas a perecer tú ni los hombres que están contigo, porque es necesario que tú llegues a Roma y testifiques. Eso es poderoso. En otras palabras, no puedes morir sin que antes se cumpla lo que Dios ha dicho acerca de ti. Y no estamos hablando de un hombre que comete imprudencias, porque de Dios es el destino, pero del hombre es la precaución. Estamos hablando de un hombre que está caminando en pos de la palabra profética. Luego llegan a una isla cuando la barca se destruye a causa de la tormenta, y recogiendo leña, una serpiente que podía matar a un hombre en segundos porque el veneno llegaba rápido al corazón, se le prende en la mano y él la sacude en el fuego. Y todo el que estaba allí estaba esperando que Pablo cayera. Dice, mas él permaneció de pie. Creyeron que era un dios. Estaba inmortalizado por una palabra profética. Estaba inmortalizado por una palabra profética. Porque estaba prohibido morirse sin que antes se cumpla lo que Dios había dicho acerca de él. Esa era la palabra profética que Dios había marcado para Pablo. Y es la palabra profética sobre la base de lo que hemos leído al principio. Lucas capítulo 2, como un decreto de un emperador es el que provoca que María tenga que moverse de la zona de Nazaret a Belén, de que tenga que sincronizarse con el lugar del cumplimiento profético. Y eso es lo que han estado haciendo contigo las crisis y los momentos de dolor. Quiero cerrar este momento con una oración por ti que has recibido esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia, por tu clemencia, por tu poder. Gracias, Dios, te doy por las personas que han observado esta transmisión. En el nombre de Jesús desato un tiempo de milagros. Que quien ha estado esperando milagros en cualquier aspecto de su vida, lo reciba ahora
por la unción que ha sido capturada en este video. Unción que sana, unción que liberta, unción que bendice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom.